Buenos días, buenos días a mis compañeros. Hoy en este video voy a hablar sobre el campo de concentración del Reino Unido y voy a dar una pequeña historia de una víctima de este centro. Espero sea de su agrado y comencemos. Primero que todo vamos a preguntarnos qué es un campo de concentración. Entonces, ¿qué es un de concentración? Un campo de concentración o un campo de internamiento es un centro de detención o confinamiento donde se encierra a personas por su pertenencia a un colectivo genérico, en lugar de por sus actos individuales sin juicio previo y sin garantías judiciales. Aunque sí puede existir una cobertura legal integrada en un sistema de represión política. Se suelen emplear campos de concentración para encerrar opositores políticos, grupos étnicos o religiosos específicos, personas de una determinada orientación sexual, prisioneros de guerra, civiles habitantes de una región en conflicto u otros colectivos. Ahora que vamos a hablar sobre los internados bóeres del Reino Unido. Se construyeron un total de 45 campos de tiendas para los internados bóeres y 64 para los africanos negros. Los campos de bóeres albergaban fundamentalmente a ancianos, mujeres y niños, ya que aproximadamente 28.000 bóeres prisioneros de guerra, más de 25.000 fueron enviados a campo en el extranjero. Incluso cuando fueron expulsados por las fuerzas de las controladas por los bóeres, los africanos negros no eran considerados enemigos de los británicos, por lo que fueron simplemente considerados manos. Las condiciones en los campos eran insalubres, raciones de comidas escasas. En el caso de las mujeres e hijos de los combatientes, las raciones eran aún más pequeñas. La dieta insuficiente y las condiciones higiénicas inadecuadas, la aparición de enfermedades contagiosas endémicas como sarampión, tifus y disentería. Todo ello, unido a la escasez de instalaciones médicas, provocó gran número de muertes, según un informe anterior la guerra en el que se considera que más de 27.000 bóeres, de los cuales más de 22.000 eran niños menores de 16 años, 1.405 africanos murieron de hambre, enfermedades y penalidades. En total, aproximadamente el 25% de los bóeres y el 12% de los africanos presos murieron, aunque investigaciones recientes indican que el número de fallecimientos de africanos negros se subestimó en su día, y que en realidad podría haber estado cerca de los 20.000. Los 110 campos de concentración albergaron a la mayoría de la población civil bóer del Estado Libre de Orange y Transvaal, unas 119.000 personas. También se recluyó en los campos 43.000 africanos, familias enteras que servían a los bóeres. Paralelamente, el ejército británico se arrasó con las propiedades bóeres y decidió privarlos de sus medios de subsistencia como mecanismo de limpieza étnica, adoptando, entre otras medidas drásticas, la confiscación del ganado, el envenenamiento de pozos y canales de riego, la quema de cosechas y gran según un plan ideado por el entonces oficial Winston Churchill, llegado a Sudáfrica un año antes. En total, 30.000 granjas bóeres y 40 ciudades fueron destruidas. Más de 116.000 hombres, mujeres y niños bóeres, junto con 120.000 africanos, fueron expulsados de sus tierras y hogares o deportados. Ahora vamos a hablar sobre la historia de la niña Lizzie Bansil. Lizzie Bansil, lo que era de que era una niña sudafricana que estaba presa de la Bloemfontein, de que era un campo de concentración, que murió ahí mismo de fiebre tifoidea durante la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración de Boer. Lizzie y su madre, que era Elizabeth Cecilia Bansil, eran reclusos del campo de concentración de Bloemfontein. Fueron etiquetados de indeseables y colocaron las raciones de comidas más bajas, ya que su padre, de que era Hermanus Edbert Peter Bansil, que estaba luchando en contra de los británicos. La activista Emily Hobhouse usó su muerte de ejemplo
de las dificultades a las que se enfrentaron las mujeres y los niños Boer en los campos de concentración británicos durante la guerra. Mm, de que ella describe a Lizzie de que era una niña frágil y débil que necesita desesperadamente un buen cuidado. Al comienzo, los editores de los informes de Hobhouse se negaron a publicar la fotografía, ya después accedieron. Lizzie murió en 1901, lamentablemente a la pequeña edad de los 7 años. Entonces, esto ya ha terminado. Espero que haya sido de su agrado la presentación sobre los campos de concentración, el campo de concentración del Reino Unido, el internado de Boers. Muchas gracias y hasta luego.